Hermanos, buenas noches. Les habla la hermana Marjorie. En esta oportunidad tengo el privilegio de compartirles una porción de la palabra, la cual he titulado La salvación de otros es morir a uno mismo. Vamos a orar para iniciar. Señor, te agradecemos por esta noche. Gracias porque eres tú quien nos permites estar reunidos, Señor. Padre, te pedimos que seas tú quien hables a nuestra vida. Y que seas tú, mi Señor, obrando también en nuestro corazón. Ayúdame a recordar también tus verdades. Señor, en todo tiempo, sé tú quien dirijas. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hermanos, como cristianos, la palabra nos dice que ya no vivimos nosotros, sino vive Cristo en nosotros, y para ello debemos hacer morir la carne en nosotros. Esto se encuentra en Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y en Romanos 8:13 nos dice: porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviréis. Esto nos debe guiar a morir a la carne para ganar a otras almas, las cuales aún no conocen el Evangelio, y entre esas almas nuestros seres amados. He dividido esta enseñanza en 3 partes. Primero veremos sobre el propósito de Dios para Jesús. El segundo será el anhelo de Jesús por el propósito de Dios. Y por último, el deseo de morir por el propósito de Dios. Iniciamos con el primer punto, que es el propósito de Dios para Jesús. En Génesis 3:15 nos dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La siguiente cita nos representa uno de los propósitos principales que tuvo Dios para la humanidad, y que fue vencer con Jesús la muerte. Asimismo, en Mateo 28:19 dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Al leer el versículo entendemos que el propósito es ir a hacer discípulos, enseñarle al mundo las buenas nuevas, una acción que es necesario que alguien lo realice, en este caso nosotros. Entonces, ¿qué diremos acerca de Jesús? ¿Cuál fue el propósito de Dios para Jesús en este sentido? Vamos a buscar, por favor, Salmos 22, del versículo 7 al versículo 10. Dice: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. Desde el Antiguo Testamento podemos ver que el propósito de Dios para con Jesús era su muerte, para dar vida a otros. Y esos otros al mundo entero. Pero fue necesario que Él muriera, así como especifica Juan capítulo 3, versículo 16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Habiendo dicho esto, pasaremos al segundo punto: el anhelo de Jesús por el propósito de Dios. Sabiendo cuál era el propósito de Dios para Jesús, éste expresó su anhelo por cumplirlo. En la vida cristiana, cuando tomamos nuestra decisión de fe, aún desde que empezamos a tener una relación con Dios, podemos también anhelar el propósito de Dios, así como lo hizo Jesús. Busquemos, por favor, Lucas capítulo 2, del versículo 48 al versículo 49. Dice: cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Deberíamos hacernos una pregunta:
¿Nosotros entendemos nuestro propósito en la tierra? ¿Estamos yendo en esa dirección como Jesús lo tuvo desde niño? Que mencionó, ¿no? ¿No sabes que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Cuántos de nosotros estamos buscando en la Biblia, en la oración, en los cultos dominicales, conocer más a Dios para presentárselos a nuestros seres amados? En Juan 6:38 nos dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Vemos que Jesús no vino a buscar su voluntad, sino que Él anheló hacer la voluntad de Dios. Y vamos a ver como último punto el deseo por morir por el propósito de Dios. Jesús deseó morir para darnos el regalo de la salvación. Hoy en día no se nos pide morir en una cruz, tampoco se nos pide ser azotados. Hoy en día Dios nos pide que matemos a nuestra carne para irradiar el Evangelio a través de nuestro testimonio. Busquemos Filipenses capítulo 1, versículo 27, que dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga que vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Estamos matando nuestros deseos como el orgullo, la soberbia, la ira, el rencor, la falta de empatía, entre otros, para acercar el Evangelio a quien así lo necesita. Y aquí va otra pregunta, ¿no? ¿Estamos revistiéndonos del nuevo hombre para así compartir con otros las maravillas de Dios? Busquemos Efesios capítulo 4, versículo 24. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es un llamado de urgencia a la salvación de nuestros seres amados, que es necesario que estemos revestidos, preparados para dar testimonio de lo que Dios vino a hacer en este mundo a través de su Hijo Jesucristo. Si Jesucristo anheló la muerte para dar el regalo de salvación, ¿acaso no nos corresponde morir cada día nosotros mismos para dar a luz el Evangelio en nuestro hablar, en nuestro andar y actuar? Hermanos, para concluir, entendiendo el propósito de Dios e imitando a su Hijo, podremos seguir con la voluntad de Dios, el hacer discípulos. Si lo entendemos, si imitamos a su Hijo, que la valla es muy alta. Hace casi un mes mi padre murió, no sé si está en el cielo o en el infierno, en su momento lo sabré, pero lo que sí sé es que hace aproximadamente 10 años una Marjorie adolescente le entregó el plan de salvación oralmente y en una pequeña guía física. Cuando nos dieron sus cosas después de haber fallecido, mi corazón lo único que anhelaba era encontrar algo referente al Evangelio. No sé si recibió a Cristo, pero sí sé que Él mantuvo guardado por todos esos años el plan de salvación. Hermanos, en esta vida aún tendré esa duda de cuál fue su destino de mi padre, pero lo que sí tengo la certeza es que Él entendió el Evangelio y tuvo 10 años de oportunidad para entregar su vida a Cristo. Hoy me gozo en el Señor de haber muerto a mi pequeñez delante de mi Padre, de haber muerto a mi falta de palabras ostentosas para el Evangelio, de haber muerto a mis horas de sueño para aprender los versículos y presentarle el plan de salvación. Hermanos, estamos aún a tiempo de compartir el Evangelio a aquellos a los cuales Dios nos ha dado. Oremos a Dios para morir a nosotros y así poder dar la palabra de vida a otros. Terminamos con una oración. Señor, te agradecemos porque todo aquello que tú nos pides, tú has permitido que tu Hijo Jesucristo nos enseñe. Padre, ayúdanos a anhelar tu propósito, tu voluntad y aún anhelar la muerte, mi Señor, de nosotros mismos para que tu palabra siga siendo difundida, Señor. Quita de nosotros todo temor, toda
resentimiento tal vez que tenemos hacia ciertos familiares. Te pido, Señor, que quites vergüenza, Señor, también de nosotros, y que nuestra mente, nuestro corazón, Señor, anhelen ese propósito de compartir tu evangelio con aquellos que tú nos has dado, mi Señor. Ayúdanos a decidirnos, a tener la convicción de que realmente, Señor, hay una vida distinta cuando te conocemos a ti. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Guíanos en esta semana, en tu nombre. Amén. Gracias, hermanos. Buenas noches.